Ecidad Insight es un proyecto innovador que busca revolucionar la industria gastronómica mediante la implementación de tecnologías avanzadas en la gestión de reservas, pagos y experiencia del cliente en restaurantes, cafeterías, bares y establecimientos similares. Con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, la satisfacción del cliente y la competitividad del mercado, Ecidad Insight se presenta como una solución integral que combina herramientas innovadoras con una experiencia gastronómica de alta calidad, por lo que a la continuación procederemos a detallar su código 2.0. Comencemos. Hola a todos, bueno, vamos a explicar cómo funciona nuestra clase principal de EasyDine and Site. Vamos a echarle un vistazo al código. En el código pues vamos a encontrar el paquete que tenemos en la clase principal, en este caso es mycompany.etsy and Site, y normalmente pues importan unas librerías como Scanner para la entrada de datos y la interfaz de usuario desde la vista Register. Ahora bien, la clase principal de EasyDine and Site se define pues un método main que es el punto de entrada de nuestro programa. Dentro del main primero comenzamos con el escáner que usaríamos para la entrada de usuario y creamos un objeto de conexión de base de datos para establecer la conexión a la base de datos, ¿sí? Luego creamos un objeto de la clase register y lo hacemos visible. Esta clase maneja la interfaz de registro de usuario, que es donde el cliente va a llegar y va a ingresar sus credenciales y su nombre para que se registre y se guarde en las bases de datos. Listo. Ahora, hemos comentado de la creación del objeto login, que manejaría la interfaz de inicio de sesión y también la parte que imprime un mensaje de bienvenida en la versión 1.0 del proyecto. Cuando digo 1.0 es porque tenemos dos versiones de nuestro proyecto. La primera es cuando se realizó en consola y la segunda es cuando se hizo la conexión de las bases de datos. Entonces, apenas el usuario ingrese la información o ingrese el usuario, ingrese la contraseña, el ID, le va a aparecer un mensaje o bueno, una ventana emergente donde le va a decir que sus datos han sido registrados exitosamente. Ahora vamos a pasar a la clase principal, configurar la conexión a la base de datos, y pues ahí apenas el cliente ingrese la información que le está solicitando la interfaz, le va a lanzar pues una interfaz de registro donde le aparece que sus datos han sido registrados exitosamente en las bases de datos. Listo, ahora vamos a explicar cómo funciona nuestra clase de tipo de usuario. Esta clase pues define los atributos y los métodos básicos que todos los tipos de usuarios compartirían. Como quien dice, la clase padre. Primero notamos que la clase está en el paquete de com.mycompany.ecdesignandsign, que es el mismo paquete mencionado anteriormente. Dentro de la clase de tipo de usuario pues tenemos tres atributos privados: el ID, el nombre y la contraseña. Estos representan el identificador del usuario, su nombre y su contraseña. Los atributos encapsulados, lo que significa que son privados y que solo se pueden ser accedidos o modificados a través de los métodos públicos, en este caso get y set. Esos métodos get con el ID, get con el nombre y get contraseña, pues eso nos va a permitir obtener el valor de los atributos. Sí, nos va a permitir obtener ese valor de esos atributos. Por otro lado, también tenemos los métodos set, id, o sea, obviamente los mismos, o sea, tanto para de id de set como id de get, ¿sí? Entonces, en este caso, los métodos set de id y set de nombre y set de contraseña nos permite también permitir establecer nuevos valores para estos atributos. Esto es importante para mantener la integridad y la seguridad de los datos, ¿sí? Así podemos controlar cómo se accede y se modifica la información del usuario. Finalmente tenemos el constructor de la clase de tipo de usuario. El constructor es un método especialmente que se llama cuando creamos una nueva instancia de esta clase. Este método pues inicia desde los atributos del objeto como los valores proporcionados. Cuando estamos creando un nuevo usuario, por ejemplo, un nuevo cliente o un administrador, utilizamos este constructor para establecer su ID, contraseña y nombre, ¿sí?
La clase tipo de usuario pues proporciona una base sólida y reutilizable para diferentes tipos de usuarios en el sistema. Al definir los atributos pues, comunes y métodos de acceso, facilita la extensión y el mantenimiento del código. Ahora vamos a pasar a las conexiones de base de datos. En esta sección pues vamos a explicar la clase de conexión de base de datos, la cual se encarga de establecer una conexión con la base de datos, para la redundancia, pues, en nuestro proyecto, en este caso EasyDyn Ansite. Vamos a explicar cómo funciona nuestra clase. En esta clase pues se utiliza JDBC para conectarse a una base de datos, en este caso pues SQL Server. Vamos a comenzar revisando el código de la clase, conexión base de datos o conexión BD, en este caso así se llama nuestra clase. Primero observamos el paquete que va a ir en todas las clases, que se crea por default al momento que se crea una clase, ¿sí?, dentro de nuestro proyecto. En este caso es com.mycompany.exitDynAnsite y las bibliotecas que en este caso pues importamos para poder hacer la conexión. En este caso tenemos la de Driver Manager y SQL Exception de Java SQL y JOption Panet de Java X.swing, que es pues para mostrar los mensajes emergentes que aparece cuando ejecutamos el código, ¿sí? Luego definimos la clase conexión BD. Esta clase pues tiene varias constantes y una variable para manejar la conexión a la base de datos. La constante URL, que es muy importante, contiene la URL de la base de datos, incluyendo el servidor y el nombre de la base de datos y parámetros de autenticación. También definimos las constantes de usuario y contraseña, pues para las credenciales de las bases de datos, para que la variable pues, de la conexión, donde se va a almacenar pues, nuestra información. Ahora vamos a ver el método para establecer la conexión que maneja pues, nuestra base, nuestro proyecto, ¿sí? El método pues establece una conexión primero integrada, pues carga el driver JDBC para SQL Server con class for name. Si el driver no está disponible, pues lanza un class not found excepción y pues muestra un mensaje de error. Sí, el driver se encarga correctamente de intentar establecer la conexión usando pues un driver manager.getConnection, en este caso pues de la URL. Si la conexión es exitosa, pues nuestro mensaje va a ser un mensaje de confirmación de que se haya conectado. Si ocurre un error, pues lanza un SQL exception y pues muestra un mensaje con el código del error. Bueno, si no está parametrizado bien el tema del puerto donde se está conectando, si las credenciales del usuario que le estamos dando al código son diferentes a las que tenemos en SQL Server, son como los posibles errores que pueden pasar al momento de hacer esa conexión, ¿sí? Hay que revisar muy bien, tanto también el administrador de SQL Server, poder establecer y habilitar la conexión por los puertos, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso. Al final del método, pues retornamos la conexión establecida para que pueda ser utilizada por otras partes de la aplicación, ¿sí? Entonces el bloque finality, aunque en este caso está comentado, en este caso es útil pues para cerrar la conexión si fuera necesario, aunque generalmente en una aplicación pues real gestionaríamos la apertura y los cierres de conexión de una manera más controlada en diferentes partes del código, ¿sí? Entonces la conexión de base de datos es muy crucial pues para cualquier aplicación que necesite interactuar con una base de información, pues proporcionando una manera estructurada y segura de establecer la conexión. Clase usuario. En esta sección vamos a explorar la clase usuario, que es una clase hija de tipo usuario en nuestro programa de proyecto EasyDyn. Vamos a explicar cómo funciona nuestra clase usuario. Esta clase hereda de tipo usuario y representa a un usuario específico en el sistema. Comencemos revisando el código de la clase usuario. Primero, observamos que la clase usuario está en el paquete com.mycompany.exitDynAnsite y extiende el tipo de usuario, lo que significa que crea sus atributos y métodos. La clase usuario define un constructor que llama al constructor de la clase padre, tipo usuario, usando super. Esto inicializa los atributos ID, nombre y contraseña del usuario. Además, hemos añadido dos métodos, head, nombre usuario, head, contraseña, que actualmente lanzan una sección
un support operationalization, que significa que estos métodos no están implementados aún. Estos métodos son placeholders, generados automáticamente y pueden ser implementados en el futuro según las necesidades del proyecto. En su estado actual indican que aún no se han definido cómo obtener el nombre de usuario y la contraseña en esta clase. Ahora vemos cómo se puede usar esta clase en un contexto más amplio. Por ejemplo, al crear una instancia de usuario, creando un nuevo usuario con ID 1, nombre Juan Pérez y contraseña password 123. Luego imprimimos sus atributos utilizando los métodos heredados getNombre, getContraseña de la clase tipo de usuario. La clase usuario extiende la funcionalidad básica de tipo de usuario, permitiendo la creación y manejo de usuarios específicos en el sistema, aunque aún es necesaria implementación adicional en algunos métodos y extensible. Clase administrador. En esta sección vamos a explorar la clase administrador, que es una clase hija de tipo usuario en nuestro proyecto Exceed and Site. Ahora vamos a explicar cómo funciona nuestra clase administrador. Esta clase hereda de tipo usuario y representa a un administrador del sistema. Primero observamos que la clase administrador está en el paquete com.mycompany.exceed&site y extiende al tipo de usuario, lo que significa que hereda sus atributos y métodos. La clase administrador define un atributo adicional llamado código 2, que es específico para los administradores. Además de ello, tenemos los métodos getCódigo2 y setCódigo2 para acceder y modificar este atributo. La clase administrador tiene dos constructores. El primero toma 4 parámetros, código 2, ID, nombre y contraseña. Este constructor llama al constructor de la clase padre tipo de usuario, usando super para inicializar los atributos heredados y luego inicializa código 2. El segundo constructor toma solo 3 parámetros, ID, nombre y contraseña. Este también llama al constructor de la clase padre tipo de usuario, pero no inicializa código 2. Además tenemos dos métodos getNombreUsuario y getContraseña, pero nos inicializa el código que actualmente lanzan una sección, un Support Operation Extension. Eso significa que este método no está implementando aún y son placeholders generados automáticamente. Estos métodos indican que aún no se ha definido cómo obtener el nombre de usuario y la contraseña en esta clase específica de administrador. Estos podrían ser implementados en futuro según las necesidades del proyecto. Ahora veamos cómo se puede usar esta clase en un contexto más amplio. Por ejemplo, al crear una instancia de administrador, vemos que podemos crear un nuevo administrador con el código A123, ID 1, nombre admin1 y contraseña password admin. Luego imprimimos sus atributos utilizando los métodos heredados get, ID, get nombre y get contraseña con el método getCódigo2. La clase administrador extiende la funcionalidad básica de tipo usuario, permitiendo la creación y manejo de administradores específicos en el sistema. Proporciona una estructura clara y extendible, aunque aún necesita implementación adicional en algunos métodos. Clase mesero. Ahora vamos a explicar cómo funciona nuestra clase mesero. Esta clase hereda de tipo usuario y representa a un mesero en el sistema. Comencemos revisando el código de la clase mesero. Primero observamos que la clase mesero está en el paquete com.mycompany.exceed&site y extiende a tipo usuario, lo que significa que hereda sus atributos y métodos. La clase mesero define un atributo adicional llamado código 1, que es específico para los meseros. Tenemos los métodos getCódigo1 y setCódigo1. Para acceder y modificar este atributo, la clase mesero tiene dos constructores. El primero toma 4 parámetros, código 1, ID, nombre y contraseña. Este constructor llama al constructor de la clase padre tipo de usuario usando super para inicializar los atributos heredados y luego inicializa código 1. El segundo constructor toma solo 3 parámetros, ID, nombre y contraseña. Este también llama al constructor de la clase tipo usuario, pero no inicializa código 1. Además tenemos dos métodos getNombreUsuario y getContraseña, que actualmente lanzan una sección, un Support Operation Extension, que significa que estos métodos no están implementados aún y son placeholders generalmente automáticamente. Generados automáticamente. Estos métodos indican que aún no se ha definido cómo obtener el nombre de usuario y la contraseña en esta clase específica de mesero. Estos podrían ser implementados en un futuro según la necesidad del proyecto. Ahora veamos cómo puede usar esta clase en un contexto más amplio. Por ejemplo, al crear una instancia de mesero, creamos el mesero con el código M456, ID 2, nombre mesero Juan y contraseña password mesero. Luego imprimimos sus atributos utilizando los métodos heredados getNombre
getContraseña y método getCódigo1. La clase mesero extiende la funcionalidad básica del tipo usuario, permitiendo la creación y manejo de meseros específicos en el sistema. Proporciona una estructura clara y extensible, aunque aún necesita implementación adicional en algunos métodos. Interfaz Login. Exploración detallada de la interfaz gráfica de usuario GUI para el formulario de inicio de sesión en nuestro proyecto Exidine and Site. Empecemos analizando la estructura y los componentes de esta interfaz gráfica. Vemos que la interfaz está compuesta por varios elementos como etiquetas JLabel, campos de texto JTextField, campos de contraseña JPasswordField, un botón de inicio de sesión JButton y un botón para salir también JButton. Tenemos etiquetas como usuario, contraseña, ID y usuario que proporcionan orientación sobre qué información debe ingresar el usuario en cada campo correspondiente. Los campos de texto para el usuario JTextField usuario, la contraseña JPassword contra el ID JTextField y el tipo de usuario JComboBox2 usuario. JComboBox de usuario permiten al usuario ingresar la información necesaria para iniciar sesión. Observen que los campos de texto tienen texto predeterminado de sugerencia como username, asteriscos para la contraseña y 000 para ID. Estos textos se borran automáticamente cuando el usuario hace clic en los campos para ingresar información. Los botones salida e iniciar sesión proporcionan funcionalidades clave. El botón de salida cierra la aplicación, mientras que el botón de iniciar sesión procesa la información registrada por el usuario para intentar iniciar sesión. Al hacer clic en iniciar sesión se muestra un mensaje emergente que confirma los datos ingresados por el usuario, incluyendo el usuario, la contraseña, el ID y el tipo de usuario seleccionado. La barra en la parte superior de la interfaz permite arrastrar y mover la ventana, lo que proporciona una funcionalidad adicional de la personalización y control de la ventana. En resumen, esta interfaz de inicio de sesión proporciona una experiencia intuitiva para que el usuario ingrese su credencial y seleccione su tipo de usuario antes de iniciar sesión en la aplicación Exidine and Site. Interfaz Registro. Nos adentramos en la exploración de la interfaz gráfica de usuario GUI para el formulario de registro de nuestro proyecto. Vamos a analizar los componentes claves de la interfaz de registro, las cuales incluyen los elementos como etiquetas JLabel, campos de texto, campos de contraseña, un botón de registro y un botón de salida. Las etiquetas de crear usuario, crear contraseña, confirmar contraseña y tipo de usuario orientan al usuario sobre la información que debe ser ingresada en cada campo correspondiente. Los campos de texto para el usuario, la contraseña y la confirmación de la contraseña permiten al usuario ingresar sus datos para registrarse. Al hacer clic en los campos de texto, los textos predeterminados se borran automáticamente para facilitar la entrada de datos. El botón salida proporciona la opción de cerrar la aplicación, mientras que el botón registrarse procesa la información ingresada por el usuario para complementar el registro. Al hacer clic en registrarse, se muestra un mensaje emergente que confirma los datos ingresados por el usuario, incluyendo el usuario, la contraseña y el tipo de usuario seleccionado. La barra en la parte superior de la interfaz permite arrastrar y mover la ventana, proporcionando una funcionalidad adicional de personalización y control. Esta interfaz de registro proporciona una experiencia intuitiva para que el usuario cree una cuenta con sus credenciales y seleccione su tipo de usuario antes de registrarse en la aplicación Exidine and Site. Y eso es todo por nuestra presentación del sistema de reservación de mesas para el restaurante, desarrollado en NetBeans. Esperamos que nuestra explicación haya sido clara y que haya podido ver cómo nuestro proyecto puede facilitar y optimizar el proceso de reservas en los restaurantes.